Sin duda alguna es Dios el que nos da la fuerza y nos rejuvenece como el águila y nos ayuda a seguir adelante en medio de todas las circunstancias que tendremos que atravesar. Sea bienvenido esta tarde cada uno de ustedes a la casa del Señor. Puede ver a su hermano, a su amigo que tiene a un lado. No nos damos la mano todavía, ¿verdad? Pero dígale: me alegra que estás en la casa del Señor. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. A las personas que nos ven a través de esta transmisión, también les damos la más cordial bienvenida. Lo que realmente contamina, ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta tarde. El libro de Mateo, el capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Si hay cumpleañeros entre nosotros, bienvenidos a la casa del Señor. A los amigos de otras congregaciones que hoy puedan estar con nosotros también, bienvenidos. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 15, los primeros versículos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pueden tomar sus asientos, que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Tenemos delante de nosotros un relato en el cual nos parece que hay una controversia entre algunas personas que han venido de Jerusalén, que son los escribas, que son los fariseos, y los discípulos de Jesús, por algo que a nosotros nos podría dar risa. Y es que, ¿por qué los discípulos de Jesús no se lavan las manos para comer? Algo que nosotros podemos decir: bueno, si ni yo me lavo las manos, ¿verdad? Aunque de pequeños nuestros padres nos enseñaron a lavarnos las manos. Recuerdo que mi mamá nos mandaba a lavar las manos antes de comer. Algo de judíos tenemos, ¿verdad? Pero me da una sonrisa pensar, fíjense, siempre los enviados de Jerusalén eran bien terribles, más con el maestro, porque andaban detrás de él viendo qué decía, viendo qué hacía, para ver si lo hallaban en algún error, y de esta manera tener ocasión de acusarle de algo para poder condenarlo a muerte. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que significa para nosotros hoy esto de que los discípulos no se lavaban las manos. ¿Qué tenía de bueno y qué tenía de malo? En los primeros versículos está la acusación. Son los escribas, son los fariseos. ¿Quiénes eran estos hombres? Hombres que tenían un alto privilegio, enviados de Jerusalén, de la sinagoga de Jerusalén. Los escribas, hermanos, tenían el privilegio de transcribir las escrituras de pergamino a pergamino. Eran personas muy conocedoras de la palabra de Dios, al punto de que cada vez que la palabra Dios en hebreo aparecía ahí o en griego, algunos llegaban al extremo que iban al río y se bañaban, o sea, se purificaban
cada vez que tenían que escribir esa palabra. A ese extremo llegaban. Y los fariseos eran personas que una época anterior a Jesús y durante mucha de la vida de Jesús cobraron realce o relevancia entre el pueblo porque tenían una forma novedosa de interpretación de las escrituras. Y esto en algún momento atraía al pueblo, porque no era una interpretación literal que hacían al estilo de los saduceos, sino que era una interpretación diferente que acercaba más las escrituras al pueblo. Y eso eran los escribas y los fariseos, hombres de respeto. Ya lo dijimos, encargados de transcribir y de interpretar la ley respectivamente. Aquellos que en alguna ocasión Jesús acusó, ¿verdad? A ustedes les gusta, les dijo, que le llamen rabí, que lo llamen maestro. A ustedes les gustan las salutaciones en las plazas, o sea que la gente cuando los veía les hacía reverencia. A ustedes les gusta, les dijo Jesús a los fariseos, a los escribas, los primeros puestos en las comidas, porque saben que los primeros puestos son honorables. Estas eran las personas que le estaban preguntando a Jesús, bueno, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, no siguen las tradiciones de los ancianos para comer? ¿Por qué quebrantan las tradiciones de los ancianos? Hemos de aclarar, hermanos, y siempre me gusta hacerlo, que no todos los fariseos, que no todos los escribas eran así. No podemos decir que todos eran malos, que todos estaban perdidos, pero en su gran mayoría sí. Y con estos es con los que continuamente Jesús debatía, y habían cambios algunos cambios de opinión entre ellos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Bueno, entre la que se menciona aquí, ¿verdad? Lavarse las manos para comer. Y también algunos de ellos era bañarse. Cuando venían del campo, pues no se sentaban a comer si no se bañaban. Cuestiones sencillas, ¿verdad? Cuestiones que nos parecen a nosotros, bueno, es normal, nosotros lo hacemos también. Estas tradiciones de los ancianos era parte de lo que se iba recogiendo en la tradición oral, que muchos hombres de respeto en algún momento determinado de la historia de Israel dijeron cosas importantes y fueron transmitiéndose al pueblo hasta un punto que estas cosas fueron puestas por escrito. Pero al mismo tiempo se cometió el error que muchos de estos consejos de sabiduría de los sabios de Israel fueron llevados al extremo de considerarse inclusive superiores a la palabra de Dios. Y ahí está el error. A tal punto que, como era una costumbre en las sinagogas de Jerusalén, los fariseos y los escribas le están preguntando a Jesús, bueno, ¿y por qué tus discípulos hacen mal? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Al punto de considerarse esto, que para nosotros es tan normal, que se lava o no se lava las manos, se bañaba o no se bañaba para comer, que los judíos no se sentaban con otros judíos a comer si sabían que no se habían lavado las manos, que no se habían bañado para comer, porque los consideraban inmundos. Pasó de ser un ritual de mera limpieza a considerarse una cuestión de pureza o de impureza, el hacerlo o el no hacerlo. Entonces, esta norma se estaba llevando al extremo, y a las personas que no lo hacían, pues se les consideraba inmundas, se consideraba que estaban quebrantando un mandamiento muy importante. Vemos que los discípulos parecía que no conocían esta norma, porque los discípulos, pues por eso de la crítica, porque se sentaron a comer y ninguno de ellos se lavó las manos, así como algunos de nosotros se sentaron a comer y ninguno se lavaba las manos. Ya hemos hablado del contexto de la época de Jesús y que los recursos no abundaban como en nuestro tiempo y que el agua no estaba tan al alcance como está a nuestro alcance en nuestros tiempos. Pero ese es básicamente el contexto. Esto me hace pensar en algunas costumbres que hay en medio de la iglesia de Dios, en todo el ambiente evangélico, que nosotros vemos a veces por los medios de comunicación, que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Sin embargo, mucha gente lo está practicando y mucha gente le da gran importancia y gran relevancia. Claro, a nosotros algunas de esas cosas nos dan risa. Vemos algunos predicadores con un martillo dándole un toquecito a la gente, y con eso supuestamente le transmiten la unción, y mucha gente acude a esas iglesias porque siente algo místico, porque siente algo especial. Pero si vamos a la palabra de Dios, ¿a dónde dice que se ha de usar eso
en un culto al Señor. He visto a otras personas dando el chicle santo, dice. Y todas las personas hacen largas filas para que les den el chicle. A otros los he visto que el que está predicando se echa agua a la boca, se está como enjuagando y se las escupe en el rostro a la gente. Y de esa manera le transmite el espíritu. Y hay largas filas de personas. Y vamos a ver cosas por el estilo, que no tienen ningún asidero en la palabra de Dios, pero como nosotros las desconocemos, allá vamos tras de esas cosas. Cosas que la palabra de Dios no nos está invitando a hacer, porque la palabra de Dios es clara y es sencilla para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros las complicamos. Tuvimos hace poco una actividad de pastores acá en la ciudad, vinieron a hablarnos de la resiliencia y al final todos los hermanos americanos que habían venido hicieron ahí como para que pasaran todos los pastores. Se pusieron ellos como, hicieron un pasillo y los pastores invitaron a todos los pastores a pasar el centro. Y todos los pastores hicieron fila para pasar. Yo no estoy diciendo que eso es malo, ¿ves? Yo me quedé sentado allá, esperé, salí, entré y la cola no terminaba. Y se acabó pues, y terminaron de orar y me dice un pastor, mira Elías, solo vos no pasaste, me dijo. ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a pensar los hermanos? No pasaste para que te bendijeran, me dijo. Y yo le digo a él, es que hermano, desde el momento que esos hombres y esas mujeres dispusieron en su corazón, allá al otro lado del mundo donde estaban, venir a este lugar, y ellos pagaron su boleto, y ellos pagaron su hospedaje, y ellos están pagando su alimentación para venirnos a dar algo aquí, desde ese momento nos están bendiciendo. Entonces yo siento que no necesito pasar ahí. Por mencionar algo, aunque eso no tiene nada de malo. Nosotros siempre pasamos al frente en un acto de fe, pero muchas veces caemos en cuestiones muy similares a lo que estaba pasando en el contexto de Jesús y nosotros le damos gran importancia y pensamos que si no hacemos esa cosa, pensamos que si el predicador no nos tira el saco, no vamos a recibir la bendición de Dios. No, es que lo que el Señor quiere es que si tú tienes un corazón dispuesto, no necesitas que te tire el saco. Ahí donde tú estás, Dios se va a manifestar a tu vida. Pero el dilema era ese. Bueno, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Entonces, en el versículo 3 al 10, Jesús responde. ¿Y por qué? Y Jesús siempre contestaba con una pregunta. Siempre que le preguntaban algo, él contestaba con otra pregunta. Y Jesús dice, ¿por qué quebrantan ustedes entonces los mandamientos de Dios? Por vuestra tradición. Aquí tenemos un problema, yo se lo dije en el último mensaje, donde nosotros minimizamos algunas cosas y maximizamos otras. Y le damos a veces más importancia a cosas que no son tan importantes y las que deberían ser importantes, parece ser que no nos importan. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de decirles a los fariseos y a los escribas en ese momento, porque el dilema es, bueno, la tradición nos indica el lavado de las manos, el bañarse, versus lo que dice la ley, y que ya enseguida Jesús va a hacer una comparación de cómo ellos estaban maximizando el lavado de manos, pero estaban dejando de lado la palabra de Dios por algo que algunas personas sabias de Israel habían enseñado. En cierta ocasión Jesús les dice y los acusa, ¿verdad? En el capítulo 23 del libro de Mateo, usted vaya y lo lee despacito y ahí hay un montón de referencias. En algún momento Jesús dice, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello entero. Entonces, estas cosas no pueden ser así. La tradición de los ancianos, sin duda alguna que era algo antiguo y era algo honorable, porque cuando uno revisa muchos de los dichos de los ancianos de Israel, hay cosas importantísimas, cosas interesantes, pero la ley de Dios estaba por encima de toda esta tradición. Porque la tradición de los ancianos había sido dada precisamente por los ancianos, pero la ley había sido dada por Dios. Y ahí, hermanos, no hay cuestionamiento. Y ahí eso debería de indicarnos, bueno, ¿qué era más importante? Y está diciendo Dios, es honorable, pero la ley está por encima de lo que ustedes han enseñado. Fue dada por Dios y ustedes la están quebrantando. En la misma pregunta, al mismo tiempo también los está acusando de quebrar
la ley de Dios. Y esto de saltarse la ley de Dios era algo tremendo. El mismo Acab con su esposa Jezabel, cuando Acab quería la viña de Nabot y no pudo tenerla, Jezabel se inventó que Nabot había blasfemado contra la ley de Moisés, o sea, contra la palabra de Dios, y por esta acusación Nabot fue muerto. Y Jesús les está haciendo una acusación seria y les está diciendo: ustedes están quebrantando la ley de Dios. Y podemos entender entonces lo que le está diciendo: miren, ustedes deberían de ser apedreados al estilo de Nabot, porque se están saltando la palabra de Dios y están preguntándose, ¿verdad?, si hay que lavarse o no las manos. ¿Cuál era el mandamiento de que Jesús los acusa que están quebrantando de la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Ustedes invalidan, dice, la ley de Dios por sus tradiciones. Ustedes han enseñado que no se debe honrar a padre y a madre, que es el quinto mandamiento, que eso de honrar al padre y a madre son todos los deberes que los hijos tienen para con sus padres. Vamos a volver a repetir. El honra a tu padre y a tu madre son todos los deberes que nosotros tenemos para con nuestro padre y para con nuestra madre. Básicamente eso dice, o sea, lo estamos diciendo de forma general. Y Jesús está diciendo: ustedes se saltan, ustedes quebrantan este mandamiento. Primera, bueno, aquí hay detalles interesantes. Aquí hay detalles importantes. Jesús lo está acusando, dice: bueno, eso es un mandamiento de la ley de Dios, es algo importante. Honra a tu padre y a tu madre, y ustedes se lo están saltando. Y poco fuera que ustedes se lo están saltando, porque son una minoría los fariseos y los escribas, sino que ustedes se lo están enseñando así al pueblo, y le están enseñando a quebrantar la ley de Dios a todo el pueblo. Por eso les dice: ustedes son ciegos, y están multiplicando más ciegos, porque les están enseñando mal. Pero esta enseñanza es agradable para los que la escuchan. ¿Por qué? Porque a través del quebrantamiento de este mandamiento, una persona podía evadir la responsabilidad de ayudar a su papá y a su mamá, algo que la ley pedía o algo que la palabra de Dios pide. Honra a tu padre y a tu madre, y que tiene bendición para que tus días sean alargados, o sea, para que tengas larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué interesante. Les decían: bueno, no, si tú dispones de toda tu hacienda, si tú dispones todos tus recursos, vea la malicia, y tú dices: es que esto lo vamos a dedicar al templo para que lo administren los sacerdotes del templo. Entonces, eso te hacía quedar exento de toda la responsabilidad que tú tenías y la obligación de ayudar a tus padres. Qué bonito. Entonces venía una persona y decía: mira, decía, todo aquello con lo que yo te podía ayudar, todo aquello, yo tenía la intención de ayudarte, pero lo he dedicado para el templo. Y eso decía ya no estar obligado. En el capítulo 23 también Jesús los acusa, les dice: bueno, ¿cómo es posible de que lleguemos al extremo que ustedes le dicen a la gente que si juran por el templo o prometen por el templo no es nada, pero si prometen por el oro del templo quedan obligados? Si ustedes prometen por el altar donde se ponen las ofrendas, no es nada, dice, pero si prometen por la ofrenda que está en el altar, ustedes son culpables y tienen una grande responsabilidad. Y Jesús dice: ¿no es más importante el templo y el altar que purifica todo? Vea qué interesante, pero vea cómo la misma palabra de Dios se tergiversa para quebrantarla. Y muchas personas les gusta esto, muchas personas les gusta esta manera de pensar, porque de repente pues puede uno sentir: no, es que son muchas las exigencias. No, pero es que el reino de los cielos hay que hacerle fuerza. Hay que hacerle fuerza. O sea, esto, mire, la puerta está abierta, pero no es que va a pasar a lo loco todo el que quiera pasar. Hay requisitos que cumplir si uno se quiere salvar. Y el precio más alto ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por ti, por mí y por todo aquel que quiera venir. Pero siempre habrán exigencias que se deberán cumplir. Interesante pues, porque entonces se da el caso, ¿verdad? Tal vez no promete por el templo, que todos sus recursos los va a dar al templo, pero mire, hay muchos hombres y muchas mujeres que tienen a su padre y a su madre vivos, que son un anciano, que son una anciana, y no se responsabilizan por ellos.
Dice, no, la iglesia que les ayude, dice. En la reunión familiar que les ayuden. Dios bendiga a los hermanos de algunos ministerios que ya andan apoyando, hermano, y esta anciana no le vamos a dar, y esta anciana. Y a veces sí, a veces no se le da. A veces sí se ayuda y a veces no se ayuda. Y a veces comenzamos a preguntarle, ¿y esa hermana es sola? El libro, la carta a Timoteo plantea un caso. Primero de Timoteo, capítulo 5, el versículo 3 en adelante, plantea el caso de las viudas, que están solas, que están desamparadas. A esas dice hay que ayudarlas. Pero cuando se comienzan a estudiar los casos de las viudas y ven que la anciana, ven que el anciano tiene hijos, tiene hijas, son profesionales, son negociantes, son comerciantes y también son cristianos y no hacen nada por su padre o por su madre. Dice la carta a Timoteo, estos dice han negado su fe, estos no conocen la palabra de Dios. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque el incrédulo lo hace por el desconocimiento de la palabra de Dios, pero nosotros muchas veces quebramos la ley de Dios a sabiendas de que no deberíamos hacerlo. Entonces, por mencionar el caso que Jesús está planteando, so pena de muerte también, porque Jesús ocupa, versículo más adelante en el libro de Éxodo, dice, el que maldiga a padre o madre, o sea, el negarle a propósito la ayuda a sus padres, el que lo hace a propósito, dice, lo está maldiciendo, porque no le presta la ayuda adecuada que él necesita. El que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Negar a los padres el servicio, el alivio necesarios, pues estaba incluido en lo de maldecirles. ¿El cuál era la trampa? Ya tratamos de explicarla. Decir que uno había ofrecido todos sus recursos al templo y eso lo hacía estar exentos de la responsabilidad de poder ayudarle. Así negaban la ayuda debida a sus padres. Jesús llega al extremo de decirles, son hipócritas. Bien lo profetizó Isaías cientos de años atrás, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Su corazón está vacío, al grado de enseñar preceptos de hombre. En vano, dice el Señor, me rinden culto. Y esa es la acusación que hace a los escribas y a los fariseos. Y después me llama mucho la atención, el mismo Jesús dice, vengan y escuchen, y llama a la multitud. Lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre. Vea qué bonito. Vea las posturas diferentes. Lavarse las manos y bañarse era símbolo para los fariseos de estar purificado, aunque su corazón estaba podrido. El mismo Jesús les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. A la verdad por fuera están muy bonitos, están muy adornados, pero por dentro están llenos de podredumbre, al grado de que ellos ponían gran énfasis. Entonces, usted ya se lavó las manos, usted ya se bañó. No, para ellos estaba apto, pero Dios mira el corazón de las personas y Él opina algo diferente de las personas que se acercan a Él. Y Jesús dice, lo que entra en la boca no contamina al hombre, porque el énfasis está en los alimentos que se van a ingerir. Eso no contamina al hombre, dice, porque los alimentos van al estómago. Y el estómago, a través de un proceso en el sistema digestivo, ¿verdad? Y los jugos gástricos que hay ahí, o los ácidos que hay ahí, se encarga de descomponer toda la comida. El cuerpo absorbe todos los nutrientes que necesita y desecha lo que no sirve. Y dice Jesús, eso no lo contamina. Lo más que puede darle si no se lava las manos para comer es un dolor de estómago o parásitos. Pero al final lo que se ingiere, eso va a la letrina, dice, y es desechado. Pero oigan bien, por eso dice, acérquense, escuchen, pongan atención. Bueno, antes de proseguir dice, son ciegos guiando a ciegos y van a acabar mal. Mateo 23:15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ya lo dijimos, ¿verdad? San Juan que lo llevan y a él que le gusta. Cuando escuchamos palabras así, bien dice la Escritura que en los últimos tiempos se van a amontonar personas conforme a sus propias concupiscencias. Cuando a uno le dan por su lado, ¿verdad? Dijimos en el mensaje anterior, ¿no? Cuando uno no le gusta, cuando se topa con la realidad de la palabra de Dios,
comienza a saltar de iglesia en iglesia. Y allá donde no le dicen nada, donde no señalan sus errores, donde no se siente redarguido y confrontado con la palabra de Dios, dice, amén, Señor, encontré el camino. Pero ya la palabra no tiene nada que decirte, no tiene nada que enseñarte, no tiene nada que instruirte. Tu corazón no te reprende y la gente entonces se siente contenta porque toda su conducta es aprobada. Y Jesús dice, esos son ciegos guiando a otros ciegos, van a acabar mal. ¿Qué es lo que debemos de tener atención? Que él sí contamina lo que sale de la boca, dice, porque sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Debemos de pensar también que Jesús nos está refiriendo a que hay una maldad existente en el corazón del ser humano y está predispuesto solo a lo malo. Y por eso sale de un solo la maldad del corazón del hombre. Más bien hemos de pensar que a través de la vista, la mente y el corazón, uno va llenando todo lo que ve, todo lo que escucha, uno va llenando su mente y su corazón. Y llega un momento en que esto causa un efecto en nuestra vida y todo lo que sale puede ser bueno o todo lo que sale es el testimonio o es la evidencia que el corazón del ser humano ha sido contaminado. Amén. Entonces no se refiere a una maldad que está ahí, sino algo de lo que nosotros vamos llenando. El ser humano va llenando la mente y el corazón, todo lo que deja entrar. Aquí había una conexión entre la mente y el corazón, que Jesús dice, de ahí salen los malos pensamientos. Y me llamó muchísimo la atención, porque esto es un proceso que lo describe el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 hasta el 15. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él anda tentando a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Cuando esas debilidades que hay en el ser humano, uno las maximiza. Cuando esas debilidades, esas concupiscencias, uno las alimenta y las fortalece. Entonces dice, cuando uno ha concebido estas cosas, se da a luz el pecado. Entonces, por eso dice algo interesante. Todas estas cosas tienen su origen en los malos pensamientos. Y esto es bonito. Ahí comienza todo. Ahí comienzan los pensamientos más nobles o pueden comenzar los pensamientos más desastrosos. Ahí comienza a tramar. Cuando va para el trabajo, ¿verdad? Y pasa por esa cuadra que son prostíbulos, toda la cuadra, y se comienza a imaginar, ¿y si un día entrara? Y si un día entrara, si aquí no me van a ver. Todas esas cosas comienzan a pasar en la mente. No, dice, no, le pide perdón al Señor y se va para el trabajo. Pero el otro día pasa otra vez por ahí y se siente tentado. Los malos pensamientos que comienzan a invadir la mente y el corazón de la persona y que pronto, si no se controlan esos malos pensamientos, se puede llegar a ser una realidad. Y es que ustedes creen que el rey David, cuando comete ese gravísimo error con Betsabé, a lo loco, no lo pensó, la vio la señora, la mandó a traer y se acostó con ella. Lo debe haber estado meditando, ha de haber estado haciendo cuentas, ha de haber estado calculando el precio que había que pagar, pero al mismo tiempo decía, yo soy el rey, nadie se va a enterar, o quién me puede decir algo a mí. Hay una lucha en la mente y en el corazón de cada ser humano, pero si uno alimenta esos malos pensamientos, entonces esos se van fortaleciendo en uno. Y como resultado, la persona que ha alimentado los malos pensamientos tiene que llevarlos a cabo. Y es todo lo que menciona el versículo. Y vea que menciona cosas que son escandalosas para nosotros. El versículo 19, porque del corazón, ahí inicia todo, salen los malos pensamientos que pueden llevar al extremo del homicidio. No se están diciendo aquí pequeñeces, sino que son cosas bien tremendas que están en la mente y en el corazón del ser humano, y el ser humano las puede hacer si se deja dominar por sus malos pensamientos. Los adulterios, bueno, qué decir de las fornicaciones. Esto es una lucha, hermano. Mientras estemos vivos, esto es una lucha continua. Más vivimos en una época que es tan descarada, donde ya su vecina y su vecino
descaradamente le dijeron: usted, niña Juanchita, don Juanchito, cuando quiera, solo me dice. ¿Y cómo se puede sentir usted? Uno se siente bonito, ya con un cuerpo ya todo deshecho. Pero es la mente, uno comienza a alimentar esas cosas. Y a las 3 de la tarde abre usted la puerta de su casa porque sabe que ya está la vecina sentada con unos chorcitos que no debería tener. Comienza a alimentar esa cosa. O viceversa, ¿verdad? Abre la puerta y ve ese maestro panzón que le está llamando la atención a usted. O sea, está alimentando esas cosas. Está alimentando. Comienza buscando versículos bíblicos en el teléfono y termina viendo otra cosa. Y lo hace todos los días. Ahí se cumple exactamente lo que Pablo dice. ¿Cómo es que comenzaron por el espíritu y van a terminar por la carne? Y exactamente eso está pasando. Y tú estás luchando, pero los malos pensamientos también están invadiendo tu mente y tu corazón. Y llega un momento que si tú no los controlas, te vas a dejar vencer. Te vas a dejar vencer y vas a cometer algunos de los errores que aquí se mencionan, o te vas a inventar unos nuevos. Oiga, los hurtos. Qué tremendo, ¿verdad? En vez de ir a trabajar por $7 al día, pues una persona podría hacer cuenta y decir: no, hombre, si me rebusco con mi cuchillita, bien consigo unos $20 diarios. Claro, es que esos pensamientos están ahí y uno los justifica, dice: no, es que vivimos en un contexto económico bien difícil. Y sale todas las noches a poner la cuchilla y de repente se topa con el hermano y: Dios le bendiga, disculpe, hermano, era una broma. Ya lo deja ir. Pero cuando no es hermano, ¿me entiendes? Nos da risa, pero son detallitos que están ahí, que están pasando en la mente y en el corazón de muchas personas. La persona necesitada, y lo ven venir a usted con una gran cadenota de oro y una gran esclava, no sé, tiene ganas de irle a poner ahí a la esquina. Entonces, los malos pensamientos están ahí, y tú tienes que luchar. Y tú no solo tienes que luchar, sino que tienes que vencer. Oiga, los falsos testimonios, o sea, las mentiras y también las blasfemias contra Dios, contra el Espíritu Santo y contra su palabra. Qué tremendo a la condición a la que puede llegar el ser humano. Y eso está ahí. Y Jesús no nos está diciendo también que si lo buscamos a Él va a anular esto en nosotros. Y nunca vamos a tener malos pensamientos. Tampoco está diciendo eso. Vamos a tener que bregar cada día con estas cosas. Vamos a tener que luchar, pero ayudados por Dios podemos vencer. Amén. Spurgeon decía: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. O sea, usted no puede evitar si de repente eso está ahí. Las cosas están ahí, están de frente. No puedo evitar que los pájaros vuelen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Si se entiende lo que está planteando, no puedo evitar que vuelen, dice, pero sí puedo evitar que se queden permanentemente en mi mente y en mi corazón, hermano. Y es que vivimos un ambiente así. Un ambiente, los videos, la música donde se exalta el erotismo a todos los niveles. Series de televisión donde se exalta la violencia. Y eso está alimentando la mente y el corazón, no solamente de la gente adulta, sino también de nuestros hijos. Y como nosotros no hablamos con nuestros hijos, los medios de comunicación los están educando. Y les están diciendo que el sexo, pues sí, es algo normal, pero que comiencen a probarlo no más puedan, no más tengan la oportunidad. Y no, dicen, nosotros que estamos todos viejos y todos ya mal hechos, nos vemos tentados. ¿Y qué no podrá pasar con nuestros hijos? ¿Qué no podrá pasar con nuestras hijas? Las presiones a las que nuestros hijos, nuestros jóvenes se ven sometidos, a la drogadicción, al alcoholismo, a la fornicación, a la pornografía. Y esas cosas están ahí, en tu mente, en tu corazón, y también en la mente y en el corazón de tus hijos. En este sentido, usted y yo, padre de familia, debemos de ver cómo le hacemos y ser un escudo para nuestros hijos. Amén. Pidámosle sabiduría a Dios, que nos dé las palabras indicadas para orientar a nuestros hijos y también para que nosotros podamos dar los pasos correctos y evitar todas las cosas que enumera ahí el versículo 19. Ya hablamos de algunas situaciones
en las que podemos vernos ahí envueltos. Decía alguien por ahí, le pregunta a la esposa, mira amor, ¿te preparo algo para que lleves para el desayuno? No, mi amor, dice, yo ya me las arreglo, por allá compro mi fresquito. Allá le pasa comprando a la señora el fresquito. La señora que dice, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pensé que no iba a venir ahora, mi amor, le dice. Si eso se lo dice a todo, pues ya tiene que vender. No, pero usted hasta se compra una loción diferente, ya no se pone Menen, sino que pone agua brava. ¿Me entiende? O sea, el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Todas esas situaciones están ahí. Entonces, el problema es alimentar estas cosas. La mentira. La mentira de Satanás, la mentira que nosotros mismos nos vendemos es, yo puedo con esto. Es mentira, hermano. Sin Dios nosotros no podemos. Sin la dirección de su Espíritu Santo nosotros no vamos a poder. Vamos a sucumbir tarde o temprano. Unos vamos a aguantar más y otros vamos a aguantar menos. Pero vamos a sucumbir sin la ayuda y sin la dirección de Dios. La mentira de Satanás y la mentira que nos vendemos nosotros mismos. Yo puedo con esto. No, esto no me domina a mí. Muchas personas que hoy están atrapadas en la drogadicción, un día dijeron lo mismo. No, yo puedo con esto. Yo puedo con esto. Y lo hacían quizás una vez a la semana, lo hacían una vez al mes. Y ahora roban para poder drogarse todas las veces que puedan, para mantener ese vicio. Entonces, sin Dios no vamos a poder lograrlo. Otros dicen, yo tengo la madurez. No, esas cosas no me afectan. Cuando pasa una escena pornográfica en las series que estamos viendo, dice, no, yo tengo la madurez, yo puedo con esto. Y se queda viendo. Lo mejor es que lo apague o que lo pase por pudor, para que después no esté trabajando algunas cosas en su mente y en su corazón. ¿Por qué mencionamos tanto la cuestión de la pornografía? Porque es bien tremendo. Porque muchas de esas imágenes, de ese contenido que es bien explícito, va a quedar grabado por décadas en su mente y va a ser difícil, bien difícil poder sacarlas de ahí. Algunos especialistas dicen que inclusive tratar a una persona adicta a la pornografía es un poco más complicado que tratar a una persona adicta a las drogas. Así es de delicado y así es de complicado. Bueno, si las personas cuidan su salud, porque hoy está de moda, todos de alguna manera tratamos de cuidarnos la salud. Está de moda en algunos tiempos, hermanos. Bueno, cuando yo me crié, ¿qué sabía uno de nutricionista? Uno va ahora al hospital y lo mandan donde el nutricionista. Me da risa porque el pastor general cuando ha ido, ¿verdad? El mismo día que le dan la hoja de las comidas la pierde. Quizás es a propósito. Y lo mandan uno a hacer dieta y le dicen no coma de esto y no coma de esto. Hermano, ¿y cómo tenemos el valor? Fíjese que nos pasa ahí como los fariseos y los escribas. Un gran valor a lavarse las manos, a bañarse, pero negándole la ayuda a sus padres. Y nos pasa a nosotros muy similar, aunque no lo hacemos quizás a propósito. Viene el doctor y dice, no coma de esto, no coma de esto, no coma de aquello. Salga a caminar por su salud, haga esto, inscríbase al gimnasio, va a pagar usted $30 aunque nunca va. ¿Y cómo es que le hacemos tanto caso al nutricionista, al doctor y no podemos obedecer a la palabra de Dios? ¿No cree que hay algo como que no cuadra, verdad? Hay algo como que en lo que estamos fallando. Si hay personas que cuidan tanto su salud, tú y yo con la ayuda de Dios también podemos cuidar lo que dejamos que entre a nuestra mente y a nuestro corazón. El libro de Mateo, en el capítulo 18, el versículo 8 y 9, dice básicamente, si tu mano, si tu pie, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, pues mejor te es que entres sin tu mano, sin tu pie o sin tu ojo a la vida eterna que teniendo tus dos manos, tus dos pies y tus dos ojos seas echado en el fuego eterno. No podemos tomar esto en un sentido literal, porque entonces, hermano, habríamos un montón de personas mutiladas, ¿verdad? Ya no tendríamos que quitarnos. Claro, en algunas épocas de la historia bíblica se ha tomado esto en un sentido literal y hubo gente mutilada de muchas partes de su cuerpo, pero no está planteando eso en la Escritura, sino que está diciendo que tú sabes aquellas cosas que te están siendo estorbo para que tengas una relación genuina con Dios. Que tú conoces aquellas cosas que te están alejando, que tú conoces aquellas cosas que te están perdiendo.
que tú sabes que esas amistades que tienes, es bueno tener amistades inconversas, pero sabes que esa tanta amistad que tienes te está afectando porque te estás apartando de Dios. Porque sabes que te estás comenzando a comportar igual o peor que ellos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de ser cristiano? Si ya no podemos ser luz en medio de este mundo de maldad. Entonces, lo que Jesús está planteando, lo que la Escritura está planteando es, tú sabes todas esas situaciones, tú sabes esos lugares que ya no deberías de frecuentar y tienes que hacer un sacrificio si te quieres salvar. Estaba viendo con mi esposa, ¿verdad? Una serie que se llama Kilos Mortales. Miren, y salen personas de 800 libras que pesan casi 1 tonelada, que están a punto de morir cuando llegan donde el doctor y están a punto de morir. Pero como quieren vivir, comienzan a hacer unos grandes sacrificios. Mire, y a mí me alegra cuando veo que esa gente comienza a hacer ejercicio y comienza a bajar de peso y comienza a mejorar su salud y salvan su vida. Y si alguien puede hacer ese esfuerzo y puede hacer ese sacrificio, porque mire, ninguno de nosotros nos queremos morir ya, sino que no, cuando sea mayor, dice no. Si las personas hacen todo ese esfuerzo y todos esos sacrificios, ¿no cree usted que vale la pena hacer ese sacrificio y ese esfuerzo por la vida eterna que Dios nos ha prometido? Claro que vale la pena. Entonces comienza a identificar todas esas cosas que hay en tu vida, que hay en tu corazón, que debes de irlas apartando, que debes de irlas haciendo a un lado. Claro, en todo este proceso vamos a necesitar la ayuda de Dios, porque lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Para finalizar, leo lo que dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, de su buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Agradecemos a Dios por su palabra. Antes de pasar a los anuncios, si hay personas entre nosotros que hoy nos visitan, hermanos, que estamos acá, que a través de la reflexión podemos darnos cuenta, gracias, podemos darnos cuenta de que algunas cosas no han estado funcionando en nuestra vida. Hermano, esto no se trata, cuando estábamos en la escuelita nos decían, si usted tiene tantas faltas, no va a pasar de grado. Si usted no sale a marchar, nos decían, le vamos a bajar puntos, y ahí anda uno soleándose y marchándose. Por el miedo le van a bajar puntos y esos puntos le van a servir para pasar de grado. Esto no es así, la vida cristiana no es así. Al final no nos va a decir, bueno, revisen la asistencia, ¿cómo está el hermano fulano? Va a decir el Señor, revisen la asistencia, ¿cómo estuvo? No se trata de en cuántos cultos estuviste o no estuviste, de cuántas vigilias hiciste o no hiciste, de cuántos ayunos estuviste. No, se trata si tenías una relación genuina con Dios. Se trata de lo que verdad había en tu corazón, no de qué en tantos cultos estuviste o qué provecho, al final qué provecho le sacaste. Eso va a ser lo más valioso. Si no lo hay, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Hoy es día domingo, cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, ahí van a pasar nuestros hermanos, nuestras hermanas, para que usted pueda depositarla. El día martes hemos estado anunciando el ayuno y el culto lo vamos a realizar allá en el Alonso Gutiérrez. Ponga atención, el próximo día martes